Hola, buenas noches. Espero me escuchen todos. Mi nombre es Iván Bahamonde. Soy su profesor. Eh, Primero que nada, darle la bienvenida a este resumen, digamos, de la materia, o como último video clase. Comentarles que aparece arriba, primero que nada, el nombre de Liliana como moderador, pero obviamente puede ser el que va a estar encargado de la clase. Les comento, según la pauta, ¿cierto? Vamos a partir con lo que son las ecuaciones, primero que nada. Luego vamos a ver ejemplos de ecuaciones, que es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Muy parecido a lo que se subió en la videoclase. Razones, proporciones, ¿cierto? Dentro de la base. Y vamos a terminar con lo que son las relaciones y funciones. Esta vez lo que son relaciones y funciones, vamos a ver ejemplos prácticos solamente. No es la base, la metodología, digamos, cómo se resuelve un ejercicio puntual en base a una fórmula, sino que en base a cómo se relaciona y explicar lo que es el recorrido del dominio en base a gráficos, ¿ya? Cosa que ustedes pueden determinar y lo pueden aplicar a las distintas áreas en que esto puede funcionar, ¿ya? Partamos entonces, por lo que estoy viendo, déjenme revisar, está Andrea conectada, Giselle, Gloria, Juan Manuel, María Isabel y Ricardo Mejía, se ha comentado, ¿ya? Por favor, si alguien no me escucha, ¿cierto? En el chat escríbanme abajo para saber, se acaba de integrar Mónica, avísenme ahora para poder ver, ¿cierto?, la configuración de lo que es el audio. La idea es que me escuchen y que después termine pueden hacer las consultas pertinentes acerca de esto, ¿ya? Ya, entonces partamos con lo que son las resolución de ecuaciones lineales, ¿cierto? Las ecuaciones lineales, ¿cierto? En rigor, las definiciones sí ustedes la tienen. Vamos directo a cómo se resuelven las ecuaciones lineales. Si bien es cierto, nosotros tenemos varios planteamientos, varias formas, ¿cierto? Hay distintas formas de cómo desplazar, ¿cierto? Siempre tenemos que determinar, siempre tenemos que ordenar en rigor, de una forma, a un lado, las incógnitas, en este caso puntual, como el ejercicio que están viendo acá, ¿cierto? Ordenar lo que son las X, puede ser Y del tipo de la incógnita, ¿cierto? A un lado y al otro lado lo que son los números, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de ecuación lineal, ¿cierto? El planteamiento clásico del problema es para qué valor de X se satisface la ecuación anterior, ¿cierto? Entonces surge un interrogante. ¿Qué es una ecuación? ¿O qué es una ecuación lineal? ¿Correcto? Entonces, se dice que una ecuación es una igualdad con una o más incógnitas. En este caso puntual, vamos a ver primero con una incógnita, ¿cierto? Esa es una igualdad y no es una ecuación, puesto que no tiene ningún misterio. Sin embargo, si ocultamos la cantidad 4, la reemplazamos por la letra, por ejemplo, la X, tenemos el valor de 3 más X. Despejando, ¿cierto? Podemos sacar el valor. Esta es entonces una ecuación, y observemos que el nombre de la letra no tiene importancia. Es la misma ecuación, ¿ya? Es simplemente para que nosotros usemos una incógnita, ¿cierto? Además, podemos decirte que la ecuación lineal o de primer grado, porque se asegura que la incógnita no tiene un exponente distinto a 1, ¿ya? Una ecuación que no es lineal, por ejemplo, la que tenemos ahí, ¿cierto? 3x cuadrado igual a 7. ¿Por qué? El resultado no nos da lo que, ¿cómo se llama? Lo que tiene un exponente distinto a 1, en este caso es x elevado al cuadrado. Por lo tanto, no cumpliría con, ¿cierto? Con el planteamiento de esa ecuación, ¿ya? Entonces, vamos a resolver, ¿cierto? Me esfuerzo a resolver una ecuación. 3x menos 4 tercios x más 25 igual 2x. ¿Ya? Aquí tenemos la ecuación. En rigor, ustedes al tener esta ecuación, ¿cierto? Tenemos un primer miembro, pero también un segundo miembro. La idea es dejar todo a un lado, ¿cierto? Y poder despejar la x. ¿Qué pasa en este caso que tenemos, ¿cierto? Tenemos, si bien es cierto una ecuación lineal, tenemos fracciones, ¿ya? En este caso tenemos fracciones, tenemos que tratar de hacer que
hacer desaparecer el 3. ¿Cómo lo hacemos desaparecer el 3? ¿Cierto? Dicho de una forma, la ecuación se trabaja como una suerte de balanza. Decimos, tenemos tanto a un lado, tanto al otro. Debemos llegar a una igualdad. ¿Correcto? Aquí está la balanza. 3x, ¿cierto? Menos 4 tercios x más 25 igual a 2x. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos lo que se llama un denominador incómodo. En este caso es algo que nosotros lo tenemos que despejar. ¿Podríamos nosotros, si quisiésemos, en este caso puntual en esta ecuación, convertir todo a fracción? Sí, pero en este caso tenemos un solo número, ¿cierto? Que en este caso puntual es el 3, ¿ya? Que está acá, en este lugar. Es solo un número, por lo tanto, ¿qué es más cómodo? Despejar el 3. ¿Cómo podemos despejar el 3? Sacando lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, el mínimo común múltiplo. ¿Qué hacemos? Despejamos el 3, ¿cierto? En este caso no lo vamos a hacer la ecuación. Hacemos una raya, un tal, que ponemos un 3 y comenzamos a dividir y multiplicar al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Tenemos 3, 1 entre 3 multiplicamos, como está mostrado acá abajo, ¿cierto? 3 por 3x menos 3, 4 tercios x, se mantiene la x, más 3 por 25 puntual, ¿cierto? Igual 2x, ¿cierto? Por el grupo que sería 6. ¿Ya? Y aquí tendríamos nosotros la resolución, ¿cierto? Despejamos, ponemos las x. Recordemos que para pasar, ¿cierto? Cuando nosotros igualemos conceptos, en este caso las x, al lado que nosotros queramos, ¿cierto? Si nosotros pasamos las x al otro lado va a pasar como negativo, por lo tanto nos va a dar menos. Entonces, resultado final, 75 igual a x. ¿Cuál sería la solución? 75, ¿ya? Importante, muchachos. En una de las, no sé si fue en una de las evaluaciones, ¿ya? No me acuerdo quién fue, sin tener un número con denominador, como en este caso, alguien sacó el mínimo común múltiplo, no me acuerdo quién. ¿Ya? ¿Podríamos llegar a un resultado? Podríamos llegar, ¿cierto? Pero sería plenamente coincidente. Solamente hacemos eso cuando tenemos que igualar, ¿cierto? Repito, nosotros podemos igualar en este caso a una fracción, o bien, en este caso, o convertir toda en fracción, perdón, o sacar el denominador, que es el número que está abajo, en este caso el 3. Vamos siempre por lo más fácil. Por ambos lados vamos a llegar al mismo resultado. ¿Cierto? Disculpen. Para comprobar que nuestro desarrollo fue exitoso, como dice acá, ¿cierto? Simplemente reemplazamos el valor. ¿Sí? Reemplazamos el valor por la x, el valor que nos dio 3 por 75 menos 4 por 75 más 25, ¿correcto? Nos va a dar un resultado lento, perdón, ¿cierto? Nos va a dar el resultado idéntico. Si tenemos la igualdad a ambos lados, estamos bien. Okay. Aquí tenemos, ¿cierto?, lo que es una resolución de un ejemplo, ¿ya? Una ecuación lineal, pero un ejemplo, ¿ya? Dice Juan, Pedro y Diego deciden hacer una vaca, o sea, juntar dinero para salir a divertirse un fin de semana. Juan puso una cierta cantidad, Pedro puso el doble de Juan y Diego puso el triple, ¿cierto?, del aporte de Juan. En total reunieron 6.000 pesos. ¿Cuál es la duda? ¿Cuánto puso cada uno? ¿Cierto? Sea Z, en este caso Z es la incógnita, la cantidad desconocida que puso Juan. Entonces, Pedro puso 2Z. ¿Por qué 2Z? Porque puso el doble. Y Diego puso, ¿cierto?, el triple, por lo tanto, 3Z. Y puesto que el total de los aportes es de 6.000, tenemos la ecuación Z más 2Z, ¿cierto?, más 3Z igual 6.000. Resolvemos, sumamos la Z, en este caso puntual, ¿cierto?, cuando es un ejercicio de planificación, ¿ya? Nosotros ya tenemos las Z ubicadas a un lado, ¿cierto? Despejamos la Z, o sea, la sumamos, 3, 4, 5, 6 Z igual 6.000, ¿cierto? Dividiendo en ambos ambientes por 6, ¿cierto?, nos va a dar el resultado. ¿Cuál sería el resultado? 6.000 dividido 6, 1.000. Por lo tanto, 1.000 pesos aportó Juan, ¿cierto? 2.000 pesos aportó Pedro, porque aportó doble, ¿cierto? Y 3.000 pesos aportó, Pedro, y 3.000 pesos aportó Diego. Si hacemos la suma total, nos da 3, 4, 5, 6.000, que es el total que nos dieron. ¿Ya? Vamos con ecuaciones fraccionarias, ¿cierto? Ecuaciones de primer grado, ¿ya?
Entonces, identidades, ¿qué son las identidades? Son las igualdades entre expresiones numéricas o algebraicas que siempre son ciertas para cualquier valor de la derecha. Ejemplo, 4 es igual a 4, x igual a x, ¿cierto? X al cuadrado menos 1 es igual, ¿cierto?, a la multiplicación de x más 1 por x menos 1. O sea, nos va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Por otro lado tenemos lo que son las ecuaciones, ¿cierto? ¿Qué son? Las igualdades de expresiones algebraicas que solamente son ciertas para algunos valores de las letras, ¿cierto? X igual a 5 solo es cierto si x es igual a 5. X menos 2 igual a 5 solo es cierto si x es igual a 7. ¿Ya? X cuadrado igual a 4 solo es cierto si x2 o si x es menos 2. ¿Ya? Variable incógnita, ¿cierto? En un monomio, ¿cierto?, la x se le denomina variable, ¿cierto? Es una ecuación, por ejemplo, 3x menos 1 igual x menos 2. A la letra x le llamamos incógnita, ¿cierto? Solucionemos entonces una ecuación, ¿cierto? Ecuación es el valor que debe tomar la incógnita para que se verifique la igualdad. Resolver una ecuación es hallar sus soluciones. Si hay solución o soluciones, se llama ecuación compatible. Si no hay solución, se llama ecuación incompatible. ¿Bien? Ecuaciones equivalentes. Las ecuaciones de primer grado son aquellas igualdades cuyo exponente de la incógnita es la unidad, ¿cierto? Ecuaciones equivalentes son las que tienen la misma solución o idéntica solución. ¿Ya? Para resolver una ecuación hay que hallar la ecuación equivalente que tenga en uno de esos lados únicamente la incógnita. Eso nosotros le llamamos despejar. Ya, la resolución de ecuaciones. Si hay denominadores, ¿cierto?, como en el caso puntual que vimos, ¿cierto?, en el cual tenía 3/4, si no me equivoco el valor, ¿cierto?, se halla el mínimo común múltiplo, ¿sí? Y se elimina esto. Si hay paréntesis, ¿cierto?, se suprime aplicando la propiedad distributiva. Si delante de un paréntesis hay un signo, ¿cierto?, conmigo, menos, se cambia todo el signo. ¿Ya? Se traspasan los términos literalmente a un lado de la igualdad y los términos constantes al otro lado. Se aplica la regla de la suma, ¿cierto? Se reduce un término semejante, se despeja la incógnita y se aplica la regla del producto. Es muy importante el orden en el proceso a seguir. Regla de la suma, ¿cierto? Aquí tenemos una regla de la suma. Si en una igualdad nosotros sumamos o restamos, ¿cierto?, a ambos lados la misma cantidad, la igualdad sigue siendo cierta, ¿cierto? X menos A, B, tanto X menos A más A igual B más A, ¿cierto? Como muestra. Numéricamente hablando, X menos 3 igual 7, X menos 3 más 3 igual 7 más 3, ¿cierto? En resumen, X igual 7 más 3, ¿ya? Otro ejemplo, X más A igual B, ¿cierto? En el caso que es positivo, ¿cierto? X más A menos A es igual a B menos A. X igual B menos A. Numéricamente hablando, ¿cierto?, cambiamos el signo. X más A igual 7, X más 3 menos 3 igual 7. ¿Sí? 7 menos 3 igual X nuevamente igual 7 menos 3. ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando del principio de la equivalencia. ¿Sí? Aquí vamos a resolver ecuaciones, ¿sí? Resolver la ecuación X menos 2 igual 5, ¿cierto? Es más fácil, muchachos, cuando nosotros vemos el ejercicio, cuando nosotros vemos un enunciado, de repente cuesta un poquito más entenderlo, es más engorroso, ¿cierto? Siempre llevándolo al número es mucho más fácil de entender, ¿sí? Tenemos una ecuación muy simple, ¿cierto? X menos 2 igual 5. Sumamos 2 de ambos lados, ¿cierto? Y nos da 7, ¿ya? Esa es una forma. O bien, simplemente la despejamos. ¿Qué decimos? X igual 5, ¿cierto? El menos 2 lo pasamos al lado derecho, ¿correcto? Va a pasar como signo positivo, por lo tanto lo vamos a sumar. Bien simple, ¿correcto? Siguiente ejemplo, disculpen, resolvemos la ecuación X más 3 igual 7, ¿cierto? Restamos 3 a ambos lados, de una forma, quedando como nuestra ecuación. O bien, ¿cierto?, como en el caso puntual, simplemente la despejamos, ¿cierto? Dejamos X igual 7, el 3 pasaría restando al otro lado, 7 menos 3 nos daría el resultado de 4. En ambas ciertas situaciones llegamos al mismo resultado.
pasos más largos, pero llegamos al mismo resultado. ¿Cierto? Aquí tenemos otra ecuación, ¿sí? Si bien es cierto, ¿cierto? Tenemos nosotros x menos 2, x más 5, un segundito, por favor. Muchachos, por lo que unas personas me escuchan, otras no me escuchan, ¿ya? Estoy grabando la clase, de todas maneras. Al terminar, por favor, mándenme los mensajes, los que no me escuchan, ¿cierto? O los que me escuchan, por favor, mándenme el mensaje. Hay varios que me escuchan, ¿ya? Melissa no me escucha, Giselle escucha perfectamente, no sé de nadie más. Karina me escucha, perfecto. Giselle sí me está escuchando. Mónica, ¿me escuchas? Mónica, Mónica. ¿Aló, me escuchan? Ya, voy a continuar. Por favor, vayan probando su audio. Si tienen problemas con la configuración del audio, imagen no hay, ahí está el video. ¿Ya? Si tienen problemas con el audio, acuérdense ir a herramientas, ¿cierto? Arriba en la barra, a herramientas, ¿cierto? Y en herramientas van a audio, y en audio van a configuración del micrófono. ¿Ya? Por favor. Ah, perfecto. ¿Me ve, Giselle? ¿Sí? Ya. Gloria, ¿también me escucha? Perfecto. ¿Quién no me...? Bueno, si no me va a contestar. Perdón. Ricardo, ¿estás ok? Sí, perfecto. Giselle, lo escuchamos perfecto. Gloria, ahora sí me escuchó Gloria, perfecto. Ya, continuamos. Cualquier cosa me escriben ahí abajo, estoy en el chat. Gloria también la veo. Y ahora no nos va a ver porque saqué lo que es la imagen para continuar. Continuamos entonces con las ecuaciones, muchachos, ¿ya? Para que lleguemos al final, que es mucha materia. ¿Vamos? Entonces, estábamos resolviendo la ecuación, ¿cierto? Hay varios tipos de ecuaciones, ¿ya? Aquí estamos diciendo cómo se despeja. Podemos sumar a un lado o despejar, ¿cierto? La igualdad resulta imposible. La ecuación es incompatible en este caso, cuando tenemos varios términos para x. Ya, continuemos, retomemos de aquí, de la siguiente, ¿ya? Aquí tenemos otro tipo de ecuación. Resolver la ecuación, ¿cierto? X menos 2 igual x menos 2, ¿cierto? Sumamos 2 a ambos lados, quedando, ¿correcto? X igual a X. O bien, repito lo mismo, o bien, acuérdense, despejamos. ¿Qué hacemos? Juntamos todas las X a un lado, juntamos todos los números al otro lado. ¿Sí? ¿Correcto? Quería X igual a X. ¿Qué tenemos ahí? Nosotros tenemos lo que es una identidad, ¿cierto? No tenemos números, tenemos dos incógnitas, ¿cierto? Siempre se cumplirá la igualdad. Luego hay infinitas soluciones. ¿Ya? Aquí tenemos otra cosa. 2x menos 2 igual 6 más x. ¿Ya? Lo mismo. Despejamos, ¿cierto? Despejamos las x a un lado, los números al otro, x igual 8. Entonces, ¿qué pasa con 8? Es una ecuación equivalente a la anterior. ¿Ya? Son términos, son formas de despejar la ecuación. ¿Ya? Sigamos. Regla del producto. ¿Ya? Si en una igualdad multiplicamos o dividimos, ¿cierto?, a ambos lados por la misma cantidad, ¿cierto?, la igualdad sigue siendo cierta. Ejemplo, ¿cierto? Ahí tenemos una x partido a, ¿cierto?, igual b, y
la separamos como muestra de imagen. Numéricamente hablando, decimos x, ¿cierto? Partido de 3 igual 4, 3x partido de 3, 3 por 4. ¿Sí? Finalmente vamos a llegar al resultado, ¿cierto? El despeje, que es lo mismo despejando por la ecuación, ¿cierto? X igual a 12. Estas son las bases de las ecuaciones, muchachos, ¿ya? Aquí tenemos dos ejemplos más, ¿sí? Vamos a pasar directo acá abajo y dicen, miren, importante. Si al despejar la incógnita x, ¿cierto? No queda un valor entero, se simplifica y se queda como una fracción irreducible, salvo que sea decimal exacto, ¿cierto? X igual 2, bien. X, 3 partido 2, bien, ¿cierto? X, 2 tercios, incorrecto, pues nunca va a ser exacto, ¿ya? Es importante tener en cuenta, ¿cierto? Para las materias futuras, ¿ya? Que no necesariamente en una ecuación les van a poner, dicho de una forma, una ecuación real, ¿cierto? A ustedes les pusieron un ejercicio en porcentajes, que estaba puesto en la, me parece que estaba puesto, no sé, en una evaluación, en el cual muchos dijeron, falta una incógnita. No, no falta una incógnita. Solamente necesitan que ustedes hagan el planteamiento. Por eso es importante, ¿cierto? ¿Es importante saber resolver el ejercicio? Sí, pero lo más importante es la aplicabilidad de lo que están haciendo. Porque esta parte de la matemática que están viendo, muchachos, ahora, lo que es matemática en rigor financiera, es la base para lo que viene ahora, ¿ya? Ustedes ahora tienen la otra matemática donde esto se va a aplicar con interés simple, con otras cosas, ¿cierto? Y no les van a dar un ejercicio con una fórmula para determinar un resultado, les van a dar un planteamiento, ¿cierto? La fórmula va a ser secundaria, donde ustedes van a tener que entender, ¿cierto? El ejercicio para poder resolverlo. Continuamos. ¿Cierto? Aquí tenemos más ejercicio, ¿cierto? Resolver la ecuación 2x igual 6. ¿Qué hacemos, cierto? Dividimos. Estamos multiplicando, lo pasamos dividiendo, ¿cierto? 2x partido por 2, 6 partido por 2 igual 3. O sea, el 2 que estaba multiplicando la historia pasa al otro lado dividiendo. ¿Ya? Tenemos otro ejercicio, si resolver la ecuación x, disculpen, partido de 3 igual 5, multiplicamos ambos lados por 3, quedando x igual 15. O sea, el 3 que estaba dividiendo la incógnita pasa al otro lado multiplicando. ¿Ya? Otra ecuación, ¿cierto? Resolver la ecuación 2x menos 2, 5x más 4. La x debe quedar todas al mismo lado. ¿Dónde? Mejor donde queden, obviamente, positivas. ¿Ya? Mónica, dígame. ¿Me escucha? Mónica. Mónica. Segundito, muchachos. No sé si me escuchan, Mónica. ¿No tienes audio? Levanta la mano. Ah, no puedo hablar. Ya. Mira, la idea la idea es que ustedes vayan viendo la materia. En rigor, esta materia que se está pasando es la misma materia que ustedes tienen. No sé si es la misma PPT o no, o se parece mucho. La idea es que vayan viendo el ejercicio. En este momento lo único que estamos pasando son ecuaciones lineales, aprendiendo a despejar los distintos tipos de ecuaciones.
¿ya? Esto la tienen ustedes esta materia, ¿cierto? Entonces, la idea es que vayan viendo, ¿cierto? Vayan tomando nota de alguna duda del despeje. Hasta este momento solamente estamos despejando ecuaciones de primer grado, ¿ya? Por lo tanto, nos queda después de las ecuaciones razones, ¿cierto? Razones, proporciones y luego relaciones, ¿ya? Entonces, Liliana le envió a ustedes un listado con lo que se iba a pasar primero, ¿cierto? Luego ustedes me consultan en base a esto, generalizado. Nos ponemos a resolver un ejercicio por cada uno, digamos, ejercicio por ejercicio, la verdad es que vamos a estar hasta muy tarde, ¿ya? Entonces, vamos por partes, vamos a esto, pasemos acá, voy a explicarlo de la mejor manera posible, ¿cierto? Y en el caso puntual de Mónica, trata de ajustar lo que es el audio, porque escribiendo te vas a demorar mucho. En este momento tengo que terminar con lo que son las ecuaciones fraccionarias, ¿cierto? Para poder pasar a la siguiente unidad, ¿ya? Ya, vamos entonces con lo que son pero viendo la ecuación, de ejemplo, 2x por 2 es 4x. Entonces, estamos multiplicando, ¿cierto?, el primer 2, ¿ya? Correcto. Despeja la ecuación simplemente, Mónica. Simplemente el despeje. Hay dos formas, ¿cierto? Tenemos 2x y 5x por un lado, al lado izquierdo, y aquí pasaría las razones, ¿cierto? Despeja las x de un lado, los números al otro, ¿cierto? Lo que está multiplicando va a pasar en este caso puntual. No sé si me estás escuchando, Mónica. Lo que está multiplicando va a pasar dividiendo. ¿Ya? Correcto, ¿cierto? Puntualmente. Te lo voy a hacer así sin escribir. Mira, 2x, ¿cierto? Perdón, 2x tenemos 5x. Opa. ¿Cuál? Es que la última le pasé, ¿eh? Ya. ¿Cuál? 2x, ¿cuál me está? Marjorie, ¿no tienes audio tampoco? Muy poco. Ya, ¿en cuál, Marjorie? La última, 2x menos 2 menos 2x igual 5x más 4 menos 2x. ¿Sí? El resultado va a dar 2, mira. Marjorie, mira. Déjame sacar aquí dame un segundo. Mira, dime, ¿ven la mano aquí? ¿Ven la mano que estoy indicando? ¿De veras? Ajá. Acá, en esta. ¿Sí? Ah, ya se equivocó. Perfecto, ya. No he dicho nada. Continuamos entonces. Ya. Entonces, razones, proporciones y porcentajes. Ya. Razones. Miren, una razón, ¿cierto? Es una comparación que se establece mediante cociente o división. ¿Ya? Entonces una razón la podemos escribir de dos formas. A partido B o también A, ¿cierto? Es AB con dos puntos, ¿cierto? En ambos casos se lee A es AB. Términos de razón. Los términos de razón se denominan tal como son, antecedente o consecuente. ¿Ya? Entonces, significado. Ustedes, la mayoría de los casos que tuvieron de lo que es razones y proporciones son con ejemplos puntuales. ¿Ya? Aquí tenemos. Decir que en un curso dice los hombres y las mujeres están en razón 2 es a 3, ¿cierto? Respectivamente, significa que por cada 2 hombres hay 3 mujeres en el curso. ¿Cierto? ¿Cómo resolver un problema relativo a razones? ¿Ya? Ejemplo. Acá hay un ejemplo muy puntual que es el clásico ejemplo, ¿sí? Que aparecía también, si no me equivoco, en el material. Mariana, ¿me escucha? Mariana, Mariana, ¿me escucha Mariana? Mariana, ok, sigo. Ya, Mariana, perfecto, no te preocupes. Ya. ¿Cómo resolver un problema relativo a razones? ¿Cierto?
el típico ejemplo de lo que es repartir en base, ¿cierto?, a números consecuentes, o de mayor a menor, como ustedes quieran ver, ¿cierto? Don Luis tiene 3 nietos, Juan y Mario, cuyas edades son 12, 8 y 6 años respectivamente, ¿cierto? Entonces, además posee, ¿qué cosa? Una bolsa con 130 dulces, los cuales vamos a repartir, ¿cierto? Va a repartir, perdón, entre sus nietos, ¿ya? La repartición no la hará en partes iguales, sería muy sencillo, de todas maneras, matemáticamente no daría, ¿cierto? Sino en la misma razón que están las edades de sus nietos. Al repartirlo, ¿cierto?, de esta manera, la duda es, ¿cierto?, ¿cuántos dulces le tocará a cada uno? ¿Ya? Como los dulces, ¿cierto?, serán repartidos en la razón 12, esa 8, ¿cierto?, y esa 6, razón que tiene que estar hablando literalmente de qué, de las edades de cada nieto, debemos formar 26 grupos en realidad, o montoncitos de dulces, ¿cierto? 12 más 8 más 6 igual 26. Entonces, ahora veremos, disculpen, ¿cuántos dulces debe tener cada montoncito? Para ello, dividimos, ¿cierto? ¿Qué cosa? El total de los dulces por la cantidad de grupos que formamos, ¿cierto? ¿Cuánto es el total? 130. 130 es el total, ¿cierto? Aquí aparece 130. Entonces, 130 lo dividimos por 26, ¿cierto? Este grupo nos da un total de 5. ¿Qué nos está diciendo? Que cada grupo tendrá 5. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos las edades respectivas, ¿cierto?, de los alumnos, en este caso puntual. Ángel tiene 12, por lo tanto recibirá 12 por 5. La constante que sacamos, 60 12. Juan tiene 8, lo multiplicamos por 5, la misma constante nos dará 40 dulces. Mario tiene 6 años, ¿cierto? Por lo tanto, los 6 lo multiplicamos por 5, nos da 30 dulces. Entonces, ¿cuál será la proporción? ¿Cierto? Si hacemos la comprobación, tenemos 60, ¿cierto? 60 para quién, para Ángel, 40 para Juan, que tiene 8, ¿cierto? Y 30 para Mario, que tiene, disculpe, 6 años. Total, 130. Si revisamos nosotros hacia atrás, 130, ¿cierto?, es la cantidad total de dulces. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos aplicando directamente las proporciones, ¿cierto?, en lo que es un ejercicio práctico. ¿Ya? Disculpen. Razones equivalentes, ¿cierto? Dos razones son equivalentes cuando expresan la misma comparación, ¿cierto? Así, por ejemplo, disculpen que ahí aparentemente la página, ¿cierto? Por ejemplo, las razones 3 a 4 y 6 a 8 son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes, cierto? Aquí está, en el ejemplo, está mostrando por qué son equivalentes, ¿cierto? Tenemos 3 a 4, ¿cierto? Es equivalente a, en este punto, a 6 a 8. Cada 3 azules, ¿cierto? Perdón, cada 3 azules, ¿cierto? Tenemos 4. Aquí tenemos el doble proporcionalmente. Por lo tanto, son equivalentes. ¿Ya? ¿Cómo encontrar razones equivalentes? ¿Ya? Para encontrar razones equivalentes, ¿cierto?, a una razón, disculpa dada, podemos hacerlo por amplificación, ¿sí?, o bien por simplificación. ¿Ya? Amplificar es aumentar, o simplificación es disminuir. Aquí tenemos, por amplificación, ¿cierto?, 4 a 10, ¿cierto?, 6, 15, 8, 20. Simplificando, ¿cierto?, 12, 24 por 6, 12, 4, 8, 13. ¿Qué estamos haciendo? Cuando hablamos de simplificación, muchachos, es que lo estamos sacando como el mínimo de cada uno multiplicando. En este caso, 6 y 12 nos da la cantidad acá, ¿cierto? 4 y 8 y 3 y 6, las dos menores. Simplificando, bajando la cantidad. ¿Ya? Proporciones, disculpa, ¿cierto? Una proporción es una igualdad de dos razones equivalentes, ¿cierto? Entonces, la podemos decir, una proporción la podemos notar de dos maneras. AB es igual a CD, o también A es a D, como C es a D.
Los términos de una proporción se denominan de la siguiente forma, ¿cierto? Extremos y medios. Extremos, como la palabra dice, son los costados. En este caso, puntualmente, A y B, ¿cierto? Y los medios serían, en este caso, B y C. ¿Ya? Veamos las propiedades fundamentales de las proporciones, ¿cierto? En toda proporción se cumple que el producto de los extremos, ¿cierto? De los lados, ¿cierto? Es igual al producto de los medios, ¿sí? O sea, AB es igual a CD. Donde multiplicamos A por D igual B por C. Disculpen. En un ejemplo numérico, disculpen que aquí está un poquito corrida la PPT porque cuando se subió se descoordinó un poquito, ¿cierto? Tenemos 5 tercios es igual a 10 sextos, ¿correcto? Nosotros multiplicamos 5 por 6, ¿cuánto nos da? Cruzado, 30. 3 por 10, 30. Entonces, se cumple la proporción. ¿Sí? ¿Sí? Aplicando la propiedad fundamental se puede encontrar en términos desconocidos de una proporción, ¿cierto? Ya. Aquí tenemos x partido 3 igual 8, 4 octavos. ¿Qué es lo que hacemos simplemente ahí, muchachos? Multiplicamos, o lo que nosotros llamamos la regla de 3 simples, ¿cierto? Multiplicamos 3 por 8 y dividimos por 4.8 y nos va a dar el resultado de la x. Despejamos el rigor. ¿Cierto? Aquí. Algunas propiedades de la proporción, ¿cierto? Para una proporción se cumplen las siguientes propiedades, entre otras. Intercambiar los extremos, ¿cierto? AB igual CD, ¿cierto? Acá tenemos igual, igual, menos, menos. Vamos a verlo con números. Intercambiar los medios, ¿cierto? AB igual CD, los medios. Vamos a pasarlo así, lo vamos a ver con números, se van a entender, ¿cierto? Componer, ¿correcto? AB igual CD. Vean los signos acá, ¿cierto? Más y más. ¿Cierto? Componer AB igual CD. Seguimos más y más. ¿Cierto? Descomponer, o sea, quitarle, ¿cierto? AB igual a CD, menos y menos. ¿Cierto? Descomponer lo mismo, AB igual CD, menos y menos. Componer y descomponer a la vez, serán los signos, más menos, más menos. AB igual CD. Entonces, ahora veamos las propiedades con los números, ¿cierto? Lo que es más fácil, como yo siempre les digo, muchachos, con números, ¿sí? Aplicamos todas las propiedades para la siguiente, ¿cierto? 5 tercios igual 20 doceavos. ¿Sí? Para una proporción se cumple la siguiente propiedad. Intercambiar los extremos. Acá está diciendo, ¿cierto? 5 tercios igual 20avos. ¿Cómo intercambiamos los extremos? 5 por 12, cruzado, ¿cierto? Y 3 por 20. ¿Tenemos la igualdad? Correcto. 60 igual 60. ¿Cierto? Intercambiar los medios, ¿cierto? 5 tercios igual 20. 5 por 12 igual 3 por 20. 5 por 12, 60. 20 por 30, 60. Seguimos manteniendo la igualdad. Componer, ¿cierto? Tenemos 5 tercios igual nuevamente 20 doceavos. Tenemos aquí más. ¿Qué es lo que estamos haciendo? 8 por 20, o sea, 5 más 3, 8 por 20, ¿cierto? Y aquí al otro lado tenemos, ¿cierto? 5 por 20 más 12, 32. La multiplicación de ambos, 8 por 20 y 5 por 32, tenemos 160 y 160. Hola Cristina, ¿me escuchas? Y los que se incorporaron. Ya, continuamos, ¿cierto? Componer, vean los signos acá, más y más, ¿cierto? Nuevamente, 5 tercios igual 20 doceavos, ¿cierto? Tenemos 5 más 3, 8, 8 tercios igual 20 más 12, 32, 32 doceavos, ¿cierto? 8 por 12, o sea, la suma 8 por 12, y 3, la diferencia, por 32, ¿cierto? Igual 96, igual 96. Seguimos cumpliendo lo que es la igualdad. Qué bueno que me escuchas, Cristina. Buenas noches. Ya. ¿Cierto? Aquí no aparece esta PPT, disculpen. ¿Cierto? Vamos con el siguiente. Acá está. Perfecto.
Acá está. Descomponer, ¿cierto? Continuamos. 5 tercios igual 20 doceavos. Es muy difícil todo esto. ¿Quién es? Cristina. Hola, Cristina. Ah, pero se me escucha, disculpa. Esta parte, Cristina, la verdad, sinceramente, no es la parte más complicada. Yo considero que la parte más complicada, ¿cierto? Voy a continuar con esto en un segundo, muchachos. La parte más complicada, de acuerdo a lo que yo vi de resultado de ustedes, fue la aplicación. Cuando ustedes no tienen un ejercicio puntual que hacer, ¿cierto? Y si le cambiaron ciertos conceptos. Pero acá puntualmente, dentro de lo que ustedes tienen, ¿cierto? Esta es la parte como en rigor un poquito más sencilla. Si yo tengo que decidir entre ecuaciones, razones, proporciones y relaciones, me quedo con razones, proporciones y porcentajes. ¿Sí? Si se puede ver, ¿cierto? El mal menor. Ya, continuemos, muchachos. Ya. Descomponer, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? 5 tercios, nuevamente seguimos, ¿cierto? Con el mismo número de ejemplo, menos y menos. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí 2 tercios igual a 8. ¿Qué tenemos acá? 2 por 12, ¿correcto? En este caso no 12, y 3 por 8, al otro lado, ¿correcto? Estamos descomponiendo. ¿Qué nos está dando, cierto? 24. ¿Qué hicimos acá? Simplificamos 24, ¿ya? Ya. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Componer y descomponer a la vez, ¿ya? ¿Qué cosa tenemos aquí, cierto? Lo mismo, más, menos, ¿cierto? Componer y descomponer significa que estamos aumentando por un lado, ¿cierto? Y estamos disminuyendo por otro lado. 8 medio, 32 octavos. Multiplicamos 8 por 8, 2 por 32, 64 y 64. ¿No? Solución directa. Vamos a pasar. Ya. Proporción directa, ¿cierto? Cuando hablamos nosotros, ¿cierto?, de una proporción directa, hablamos que cuando aumenta, ¿cierto?, significa que, por ejemplo, aquí tenemos dos letras o dos incógnitas, X e Y, ¿cierto? Cuando aumenta una, proporcionalmente la otra va aumentando, ¿cierto? 2 tercios, 4, 3, 4 quintos, 5, 7 quintos, 6, 9, 7, 10 quintos, 8, 12, como lo muestra, si no me equivoco, la ecuación que está ahí, ¿cierto? Está aumentando proporcionalmente directa. Donde tenemos todos los ejes de la X, ¿cierto? 2, 3, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Las X. Y tenemos las Y, 3, 4,5, 7,5, 9, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? Está aumentando proporcionalmente, ¿cierto? Cuando aumenta un lado, aumenta al otro. ¿Cierto? Entonces, podemos concluir, ¿cierto? Esta es la parte gráfica, que una proporción directa es una línea recta que pasa por ¿dónde? Por el origen. Acá está el origen. ¿Ya? Proporción inversa, ¿cierto? Aquí está una proporción inversa, ¿cierto? Observemos la siguiente tabla de valores. Tenemos para el eje de las X, 2, 4, 5, 8, 10, 16. Para el eje de la Y tenemos 4, 2, 1.6, 1, 0,8 y 0,95. En primer lugar, cuando la variable X que está acá aumenta, la variable Y que hace disminuye. Segundo, si efectuamos los productos entre los valores X e Y, se da resta con los respectivos valores que obtenemos, siempre se obtiene un mismo valor constante. ¿Cierto? Si al aumentar la X la variable disminuye, los productos entre los respectivos valores es siempre el mismo. Diremos que las variables son inversamente proporcionales, ¿cierto? Al valor de los productos nosotros le llamamos constante de proporcionalidad, ¿cierto? Y aquí tenemos la gráfica de los valores, ¿cierto? 2 para los X de las X, ¿cierto? Aquí tenemos 2, 4, ¿cierto? Va subiendo 5, 8, ¿cierto? Van aumentando y del otro lado va disminuyendo. Esto es gráfica, muchachos, simplemente esto es para que sepan interpretar. Normalmente, en las pruebas finales, ustedes no los van a hacer dibujar esto. Normalmente les hacen por la premura del tiempo y la forma, la metodología de pregunta que tienen, ¿cierto? Lo que hacen es que ustedes interpreten
y entienden, esto aumenta hacia acá o aumenta hacia el otro lado. Y se denomina de tal forma, ¿por qué? Por esto, ¿ya? Entonces, podemos concluir que la gráfica de una proporción inversa es una curva llamada hipérbola con los ejes como asíntotas, ¿cierto? Para resolver un problema relativo a proporciones, ¿cierto? Seguir los siguientes pasos. Se lee comprensivamente el problema y se identifica los datos relevantes, anota los datos en columna, de modo que cada columna posea solo datos del mismo tipo. Representa con X el dato desconocido, ¿cierto? Y determinar si las variables están relacionadas mediante proporción directa o inversa. Si los datos están relacionados directamente, plantea una proporción con ellos tal como se encuentra en las columnas. Si los datos están relacionados inversamente, primero invierta una de las columnas y luego plantee la proporción. Encuentre el término desconocido de la proporción de la respuesta en forma escrita. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cierto? Doña Juanita, el sábado se levantó temprano y a las 9 de la mañana estaba caminando a la feria con su amiga Marta. Doña Juanita, entre otras cosas, compró 3,5 kilos de limones, ¿cierto? Y gastó en esta compra, ¿cuánto? 980 pesos. ¿Cuánto pagó la señora Marta, ¿cierto? Si compró 3 kilos de los mismos limones, ¿cierto? Y aquí tenemos la proporción. Doña Juanita, entonces aquí está el ejercicio, se levantó temprano a las 9 de la mañana, estaba caminando a la feria con su amiga Marta. Doña Juanita, entre otras cosas, compró 3,5 kilos de limón y gastó en esta 980 pesos. ¿Cuánto pagó la señora Marta si compró 3 kilos de los mismos limones? ¿Cierto? Las variables involucradas en el problema son los kilos de limones y el dinero gastado en los limones. Con lo anterior tenemos que completar nuestra tabla. Kilos, 3,5, ¿cierto? ¿Cuánto compró 3,5? ¿Por cuánto? Por 980, ¿ya? Y la duda es ahora, si la otra señora compró 3 kilos, ¿cuánto costó? ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos deducir? ¿Cierto? Que si compró menos limones, gastó más dinero. Por lo tanto, ¿qué tipo de proporción sería esta? Una proporción directa. ¿Ya? Seguimos. Por lo tanto, con los datos, disculpen, con los datos tal como están en la tabla, formamos, ¿cierto?, la ecuación, ¿cierto? Hacemos un despeje y nos va a dar a nosotros el valor, disculpen que está sobrepuesto acá. La señora Marta, ¿cierto?, al hacer el despeje nos va a dar el valor X, 980 por 3 dividido 3,5, 2.940 dividido 3,5, ¿cierto?, correcto, serían 29.400 dividido 35. ¿Por qué? Porque aquí despejamos, sacamos la coma, ¿cierto?, para dejar este número en un número entero, y le agregamos un 0 acá arriba y queda en 35 para abajo, lo dividimos y nos va a dar el valor final. ¿De cuánto? 840 pesos. Entonces, ¿cuánto le costó a la señora, cierto? Los mismos limones cortos. ¿Cuánto pagó por esos limones comprando 3 kilos? O sea, medio kilo menos, 840 pesos. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Carlos y Nadine están pintando dormitorio. Cuando terminan se dan cuenta que demoraron 6 horas exactas en realizar el trabajo. Carlos pregunta a Daniel, ¿cuánto habríamos demorado si nos hubiéramos ayudado a nuestro amigo Esteban? Entonces, ¿qué estamos haciendo? En rigor, en sentido común, si nosotros leemos este ejercicio, si alguien nos está ayudando, obviamente, tendríamos que demorar menos, ¿cierto? Para responder a esta pregunta procedemos de la siguiente manera. ¿Ah? 8:44, Melissa. ¿Me escucha, Melissa? ¿Ya? Ya, perfecto. Ya, entonces, las variables involucradas en el problema son números de personas que pintan el dormitorio y tiempo en pintarlo. Con lo anterior tenemos que completar nuestra tabla de valores. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo? Si dos personas, Carlos y Daniel, tomaron 6 horas, ¿cierto?, en realizar el trabajo, la pregunta es, si viene otra persona a ayudarnos, ¿cuánto nos demoramos? ¿Qué podemos decir? Que si hay más personas ayudando a realizar el trabajo, demoraremos menos tiempo. Entonces, a diferencia del caso anterior, aquí nosotros que tenemos una proporción inversa. Más personas, ¿cierto?, vamos a demorar menos tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo lo resolvemos? Invertimos una de las columnas de la tabla y formamos la proporción, ¿cierto? 2/3 igual X igual a 6, despejamos X, 6 por 2, partido 3, 12 tercios, por lo tanto, X es igual a 4. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cierto? Que, disculpen,
si nosotros usásemos a una persona más, ¿cierto? ¿Cuánto nos demoraríamos? Menos tiempo, por supuesto. Nos demoraríamos solamente 4 horas. Es muy parecido a uno de los ejercicios que tenía, si no me equivoco, en un trabajo práctico. ¿Ya? Porcentaje. ¿Ya? Mónica, ¿me escuchas? Dice que el problema tiene, se va el audio, ¿no me escuchas a mí o no se escuchan entre ustedes? ¿Hola? Ya, muchachos. Porcentaje, disculpen. Entonces, porcentajes. ¿Cierto? Un porcentaje es una razón de consecuencia, ¿cierto? 100. Esto quiere decir que un porcentaje es una operación que se establece en relación a qué? A cada 100 unidades. ¿Ya? Lo que es porcentaje real, ustedes pueden usar Excel, ¿cierto? Si tienen la opción para sacarlo, dentro de las herramientas de Excel le da la opción de sacar el porcentaje, o bien una calculadora, o simplemente hacerlo en forma manual, que es un poco más lento, pero también funciona. ¿Sí? Disculpe. Según lo anterior, podemos afirmar que, ¿cierto? 5 partido 100, ¿qué cosa es el 5 por 100? Significa que 5 de cada 100 de algo. 12 partido 100 es 12 de cada 100. Siempre 100 va a ser nuestro universo. No podemos pasar 100. Por lo tanto, cuando nosotros comprobemos, no podemos pasar de eso cuando sacamos el porcentaje. A menos que estemos, ¿cierto?, calculando algo sobre eso. Un segundo. Entonces, un porcentaje lo podemos hacer de la siguiente forma, ¿cierto? 12 con una razón, 12 es a 100, ¿cierto? O 12 es a 100 y sacamos la cuenta con una razón irreductible. 12 es a 100 es 12 dividido 4, 100 dividido 4, 3 a 25. Lo que estamos haciendo aquí, estamos expresando, ¿cierto?, una razón de porcentaje de otra forma. ¿Por qué les explico esto, muchachos? Porque hay veces en que les van a hacer ejercicios que son mixtos, en los cuales les van a poner, ¿cierto?, el porcentaje en otra forma y le van a consultar, ¿cierto? Y siempre es mucho mejor, ¿ya? Así como cuando vimos las fracciones, ¿cierto?, de las ecuaciones, llevarla a una sola denominación, es decir, quitarle el denominador, en los porcentajes ocurre lo mismo. Si nos dan porcentajes expresados de otra forma, es mejor igualar todos de una forma. ¿Para qué? Para que podamos trabajar con mucha más facilidad. No se nos haga tan engorroso el asunto. ¿Hola? Disculpe. Ya. Entonces, aquí tenemos porcentajes, ¿cierto? Porcentaje, algunos porcentajes que son cálculos. Normalmente, yo siempre les digo que para darse cuenta si estamos bien, partir del 50, ¿cierto? Es decir, si yo hago el 25% de algo de 100, obviamente va a ser menos de la mitad, ¿cierto? 50% de 34, 50% de 18, 50 de 72, 50% de 5 no aparecen los resultados, ¿cierto? Pero es cosa de siempre multiplicar y dividir, ¿cierto?, por en su misma calculadora manual, y ustedes le van a ir dando. Si el 50% de 34 es en rigor la mitad, ¿cierto? ¿Cuál sería? 34, 50% de 18, 50, 70, eso es la mitad de él. ¿Estamos? Vamos a pasar a la otra materia, ¿cierto? En general, aquí está la fórmula, ¿cierto? Si yo quiero calcular el tanto por ciento de n, ¿cierto? ¿Cierto? Es tanto por ciento, t por ciento por n, el valor, ¿cierto? T por n dividido 100. Entonces, ¿cómo resolver un problema que involucre, ¿cierto?, porcentaje? Todo problema relativo a porcentaje se le debe dar, ¿cierto?, un tratamiento de proporcionalidad directa, por lo tanto, se debe proceder como explicamos anteriormente. Pero además, debemos tener presente la siguiente consideración, ¿cierto? Al anotar los datos en columnas, al total de los casos debemos hacer coincidir el 100%. En un colegio, el 5% de alumnos tiene beca. Si los alumnos becados son 43,
cuántos, disculpen, alumnos tiene el colegio. ¿Ya? Aquí tenemos el ejemplo. Anotamos los datos en las columnas de modo de asignar el total del 100, ¿cierto? En este caso, disculpen, con este caso, no conocemos el total de alumnos, no sabemos cuántos, ¿cierto? Y nos están diciendo que el 5%, ¿cierto?, están becados. Entonces tenemos 43 alumnos, ¿cierto? El 5% está becado. Tenemos X, que no sabemos cuántos alumnos, y sabemos que X es igual a 100. Al plantear la proporción y resolverla, ¿cierto? Nosotros lo despejamos, 43 partido por X igual a 5 dividido por 100, despejamos la X, 43%, como decía la fórmula, ¿cierto? Dividido por 5 nos da 4.300 dividido 5. Total, 860 alumnos. Por lo tanto, el colegio, ¿cuánto tiene? 860 alumnos. Si nosotros vamos despejando, muchachos, la X, perdón, si nosotros reemplazamos el 860 acá y ponemos una X acá y hacemos el inverso, tiene que darnos siempre el mismo resultado. ¿Ya? Otro ejercicio, ¿cierto? Voy a pasar a la última parte. En una fábrica, ¿cierto?, en la que trabajan 120 operados, 18 de ellos presentaron licencias médicas en el primer semestre, ¿cierto? ¿Qué porcentaje de los operarios presentó licencia médica? Entonces, aquí está repetido, 120 operarios, 18 de ellos presentaron. ¿Cuántos, cierto, queremos saber? Aquí sabemos nosotros el 100%, ¿cierto? ¿Cuál es el 100%? ¿Cuál es el universo? 120 operarios, ¿cierto? Nos están diciendo además cuántos pidieron. 18 personas. ¿Qué cosa pidieron? Pidieron licencia. Nos están preguntando por unidad, nos preguntan por porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje, cierto, de personas que pidieron licencia médica? Con dicho dato, vamos a hacer la siguiente proporción. ¿Correcto? Tenemos la misma tabla, tenemos 120, 18, como 100, ¿cierto? Partido de X. Despejamos la X, 18 por 100 dividido 120. Despejamos, o bien lo dividimos y después lo despejamos, ¿cierto? 1800 partido por 120, borramos los dos ceros, borramos el 0, nos queda 180 dividido 12, ¿cierto? X igual 15. Por lo tanto, los 18 operarios que presentaron, disculpen, claro, que presentaron licencia médica en el primer semestre, ¿cierto? Son, ¿cuánto? El 15% del total de los 120 trabajadores. Cuando decimos, ¿cierto?, la razón entre un número A y el número B es, estamos diciendo la división entre el número A y el número B, ¿cierto? O dividido, ¿cierto? Entonces la razón es sinónimo de división, así de simple. Vamos a pasar un momento, muchachos. Ya, muchachos. La tenura del tiempo, vamos a ver la última parte, ¿cierto? Que es lo que son relaciones y funciones. Traté de buscar algo, ¿cierto?, más que entregar materia puntual, ¿cierto? Y que traté de buscar interpretaciones gráficas, ¿cierto?, de lo que son las relaciones y funciones. Y fue lo mejor que encontré para que ustedes lo puedan tener, ¿ya? Ya no tengo problema en que esta materia, ¿cierto?, va a quedar grabada en lo que es la videoclase, ¿cierto? Pero yo además se las voy a enviar, ¿cierto?, a Liliana, para que ustedes la puedan ver con calma, puntualmente lo que es la parte de funciones. El resto yo no estoy seguro, no recuerdo, porque tengo varios cursos, si fue la misma PPT o no, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esta forma ustedes van a poder entender, ¿cierto?, un poco más lo que son las razones y lo que son las funciones en base a ejercicios bien didácticos, ¿ya? Partamos entonces, muchachos. Miren, acá tenemos, ejemplo, dice, un paracaidista salta de un avión cayendo libremente durante un rato, ¿cierto?, al cabo del cual abre el paracaídas, ¿cierto? Una película de los hechos ha estipulado la siguiente tabla de distancia respecto del avión, ¿cierto? Tenemos el tiempo arriba y tenemos la distancia del avión en metros, ¿cierto? Para 0, 0,5, 1, 1.5, 2, 2.5, ¿cierto? Y así. Y la distancia del avión en metros, 0, 1, 4, 9. Entonces, si nosotros nos preguntásemos aproximadamente en qué instante se abrió el paracaídas, ¿cierto?, ¿qué tenemos que hacer? Una gráfica, ¿cierto?
construye la gráfica, ¿cierto? Y con ella una descripción de lo más exacta posible del movimiento. Aquí tenemos los valores, ¿cierto? Aquí tenemos los valores, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 por un lado, ¿cierto? Que es lo que es el tiempo y la distancia. Una vez que nosotros hacemos, ¿cierto? Hacemos una rayita, nos está mostrando, ¿cierto? El momento en que va cayendo, ¿cierto? Con el paracaídas. Por lo tanto, dice, estas variables son continuas o discretas, estas dos variables, ¿cierto? Entonces, tanto el tiempo como la distancia son continuos, ¿sí? Porque están bajando. Entonces, ¿cuál es el dominio? 0 a 5,5 segundos. ¿Y cuál es el recorrido? 0 a 55 metros. Entonces, el paracaídas cae, pero la gráfica va hacia arriba. ¿Cómo le explicamos eso? Uy, disculpe. ¿Cierto? Disculpe. ¿Cómo le explicamos eso? ¿Cierto? Como las distancias son continuas, ¿cierto? En el momento en que va bajando, ¿cierto? Disculpen, pero aquí no salió ¿cómo se llama? Los puntitos. 0 a punto 5,5, déjenme ver si se puede mostrar acá. Aquí, ¿ya? Aquí nos marca el dominio y acá nos marca el recorrido, ¿ya? Entonces, ¿cómo explicamos nosotros? ¿Cierto? ¿Cómo explicamos nosotros eso? El dominio sería a 5,5, ¿cierto? Y el recorrido 0 a 55 metros. El paracaídas se abre, ¿cierto? Pero la gráfica va hacia abajo, que expliquemos. La gráfica está hacia abajo porque hoy nosotros estamos representando, ¿cierto? Lo que es velocidad, y hay una variable que me parece aquí, ¿cierto? Que es el tiempo, ¿ya? La velocidad con el tiempo, en este caso, el tiempo que transcurre, la velocidad va más rápido que el tiempo, por lo tanto, ¿cierto? Eso es en el sentido común, la gráfica va hacia el otro lado, va cayendo, pero la gráfica lo marca hacia arriba. Veamos otro ejercicio. Acá. Acá. Dice, bien, acá hay otro ejemplo muchachos. Rafa y Alicia, ¿cierto? Son compañeros de clase y queda un día para salir. Rafa sale de su casa, ¿cierto? Recoge a Alicia, que tarda un poco en bajar. Después dan un paseo, ¿cierto? Y se sientan en una cafetería a tomar un refresco. Al regreso, se acercan a casa de unos compañeros a recoger unos apuntes y ahí se entretienen un tiempo. Después regresan, ¿cierto?, a casa y la gráfica muestra el paseo que viene representada, ¿cierto? Aquí está la hora, ¿cierto? Y aquí tenemos los metros que se demoraron en llegar, ¿cierto? Partieron acá, ¿cierto? Se detuvieron, se mantuvieron, bajaron, ¿cierto? Detuvieron y llegaron, ¿ya? Ahora, ¿qué distancia? Ay, disculpa. ¿Cierto? ¿Qué distancia hay entre la casa de Alicia y la de Rafa? Aquí tenemos la distancia, ¿cierto? 500 metros, ¿ya? ¿Cuánto tiempo esperó Rafa en la calle a que bajara Alicia? ¿Cierto? Sacamos aquí el tiempo. 15 minutos. ¿Cuánto tiempo estuvieron paseando? Sacamos aquí, cuando estuvieron paseando, una hora. ¿A qué distancia está la cafetería de la casa de Alicia y la casa de sus amigos? 1500 metros, ¿cierto? 1500 metros, ¿correcto? Lo que demoraron en llegar, ¿ya? Y, disculpen, aquí no se encontraron, ¿cierto? 1500 metros, ahí llegaron, 1500 metros. Dice, entonces, ¿cuál es el dominio y recorrido de esta función? ¿Cierto? El dominio es 10, ¿cierto? 10 por un lado, ¿cierto? 13:30 la hora. Y el recorrido es 0, 2000. ¿Qué distancia recorrió Rafa en total? 4000 metros. ¿Sí? Esto, si ustedes se dan cuenta, es la gráfica de un ejercicio real, ¿ya? Más que un número. Eso es lo que nos está explicando. Este es un planteamiento, ¿cierto? Ellos partieron una hora determinada, se detuvieron, siguieron avanzando, hasta que llegaron, ¿sí? Eso es lo que hace una función. Aquí estamos aplicando a un caso coloquial, cotidiano. ¿Sí? Aquí tenemos una carrera de 100 metros, ¿cierto? Brazo mariposa en la competición de torno ahora se ajusta a la gráfica siguiente, ¿cierto? Nadadora A, tiempo en segundo, distancia recorrido, ¿cierto? Y nadadora B, tiempo en segundo y recorrido, ¿cierto? La primera, ¿cierto? 30 segundos, 100 metros, la otra 40 segundos, ocupó para los 100 metros, ¿cierto? ¿Qué nos está mostrando la gráfica?
parten ambas del eje, ¿cierto? Línea recta. Las dos llegaron, ¿cuánto tuvieron? 100 metros, pero una se demoró más 10 o menos la otra, según corresponda. ¿Cierto? ¿Cuál es la duda? ¿En qué momento, ¿cierto?, va por delante la nadadora A y la de B? Desde el segundo 0 al 23, ¿cierto? Está marcado acá. 0 al 23. Y del 23 hasta la final la otra. ¿En qué intervalos de tiempo? Me está consultando, ¿cierto? Sprinta, o sea, adelanta la nadadora A a la B. La A no sprinta, siempre lleva el mismo ritmo. ¿Qué quiere decir? Que va parejito la A, ¿cierto? La B, ¿cierto? Sprinta o como que agarra velocidad, ¿cierto? En los momentos iniciales, ¿ya? Partió súper bien. Y luego se cansa. Y luego vuelve a subir, ¿cierto? ¿Qué ocurre en el segundo 23? Aquí, segundo 23, ¿cierto? La A, la nadadora A que está acá, va adelante. Entonces, entre 0 y 10 segundos, 0 y 10 segundos, ¿sí? ¿Qué nadadora va más deprisa? ¿O cuál de las dos nada siempre al mismo ritmo? La B, aquí está la B, va más deprisa, porque la otra va pareja, ¿cierto? Aquí va a acelerar, ¿cierto? Disculpen. ¿Cuándo va más deprisa la nadadora? ¿En los 10 primeros segundos o en los 10 segundos siguientes? ¿Cierto? Razón la respuesta, van siempre igual, ¿ya? Entonces, describe qué pasa con cada nadadora entre los segundos 30 y 40. 30 y 40. La A, la nadadora A, ¿qué está haciendo? Se mantiene, está descansando, ¿cierto? Y la B, ¿qué está haciendo acá la B? Sube, ¿cierto? Está tomando fuerza, o como dice aquí como la B, sprint, o sea, aceleró, ¿para qué? Para terminar la prueba. Entonces, si fueras comentarista deportivo, ¿qué dirías de la competición? ¿Cómo describirías la carrera de ambas nadadoras? ¿Quién ganó? ¿Cierto? Si la carrera fuera más larga, ¿cierto?, y las nadadoras mantuviesen el mismo ritmo final que llevaban, ¿podría cambiarse el resultado por la carrera? Sí. ¿Por qué? Porque proporcionalmente, ¿cierto?, una acelera, la otra se mantiene. Una acelera, la otra se mantiene. ¿Ya? Disculpen. Ya. Aquí tenemos otro ejercicio, ¿cierto? A lo largo de un viaje, ¿cierto?, la velocidad del coche cambia según el trazado de la carretera, ¿cierto? La gráfica siguiente nos muestra la velocidad a la que circula un coche en cada instante del trayecto, ¿ya? Tenemos los tiempos en minutos y tenemos la velocidad, ¿cierto? 40, 50, hasta 120, ¿cierto? Son 2 horas, y la velocidad, 120 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces, esta gráfica es una función. ¿Por qué? Porque sí, porque cada valor del tiempo le corresponde un único valor de velocidad, ¿cierto? Como dice acá, ¿no? Está marcadito ahí, con la rayita, ¿sí? Por lo tanto, eso no es correcto. Entonces, ¿cuál sería el dominio y cuál es el recorrido de la función? El dominio sería 0, 120, ¿sí? ¿Cuál sería el recorrido? Disculpen, 0, ¿cierto? 120, ¿ya? ¿Qué ocurre en el origen y a las 2 horas del viaje? ¿Cierto? Origen, ¿qué pasa aquí? Partimos con el eje, ¿cierto? ¿A qué velocidad circula cuando lleva 1 hora de viaje? 1 hora de viaje, acá, ¿cierto? Estamos acá, 88 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, ¿en qué instante de tiempo circula el coche a una velocidad de 30 kilómetros por hora? Buscamos los 30 kilómetros por hora, ¿cierto? Digamos, ¿cierto? En el minuto 10, ¿correcto? Minuto 10, y en el minuto, acá, 100. ¿Ya? Entonces, está claro que el tiempo en el intervalo es 0,40, ¿cierto? 0,40, ¿cierto? ¿Aumenta también la velocidad? Sí. Entonces, citando otro intervalo, que suceda lo mismo, 50, 70, ¿cierto? Entonces, una función se dice que es creciente en un intervalo cuando a medida que aumenta la variable independiente en ese intervalo, la variable dependiente también va aumentando. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto ha variado de la velocidad en el intervalo del tiempo 0,40? 0,40. Si ha pasado
0 a 80 ha variado 80 kilómetros, ¿cierto? Dice, el tiempo también aumenta entre los minutos 40 y 50, ¿correcto? ¿Está? ¿Cierto? ¿Qué pasa con la velocidad en el intervalo 40-50? ¿Cierto? Que lo que pasa es que disminuye. Si tenemos otro intervalo, 70-80, 90, 70-80, 90 y 100, ¿cierto? Va disminuyendo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto ha variado la velocidad en el intervalo? 40-50 y 90-100, 40-50, están acá, 90 y 100, ¿cierto? 20 kilómetros, ¿correcto? Y 70 kilómetros, ¿correcto? Respectivamente. ¿Ya? Entonces, entre el minuto 80 y 90, el tiempo aumenta y la velocidad, no. 80 y 90 y la velocidad se mantiene. ¿Ya? ¿Listo? Y aquí muestra, ¿cierto? El aspecto gráfico representa algunas características que hemos estudiado, ¿cierto? Aquí tenemos, disculpen, recorrido, ¿cierto? Aquí tenemos cuando es creciente, cuando es constante, creciente, ¿cierto? Aquí tenemos una gráfica. Creciente, creciente, constante, constante, creciente, ¿cierto? Creciente, decreciente, decreciente, ¿cierto? Creciente, decreciente, ¿correcto? Todo esto para nosotros sería el dominio. Muchachos, si se han dado cuenta, más o menos estamos aproximadamente eh, casi una hora, ¿cierto? De videoclase. Eh, por favor, si me escuchan, y las consultas que tengan, de todas maneras, esto yo se lo voy a hacer llegar, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan tener y lo puedan analizar con calma, ¿cierto? Y puedan hacer las dudas correspondientes. Los escucho, muchachos. Ah, me escucha, bien, perfecto. Sí, bueno, como les decía, muchachos, Rodrigo Mejía salió de la sala, perfecto, ya. Son las 11:26, los espero. Cualquier consulta, por favor, levanten la mano, dejamos dudas que tengan respecto a esto, ¿cierto? La idea era simplificar toda la materia, es un poco difícil porque es harta materia, ¿cierto? Hacerlo lo más ágil posible, darles un repaso general, ¿cierto? Y principalmente la parte de relaciones, graficarla y mostrárselo, ¿cierto? En gráfico, cosas que puedan ver, más que una fórmula, más que un ejercicio, vean cómo funciona, ¿cierto? Lo que es una función, ¿ya? Los escucho, muchachos, levanten la mano, háblenme, estoy a la espera de ustedes. Mónica, tú me escuchas, pero yo no te escucho. ¿Tú puedes hablar para ver quién es? Estoy leyendo los chats en realidad. Mónica, hola. Melissa, ¿me escuchas, Marisa? Melissa, ¿me escuchas? Marisa, a ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Liliana? Ok, Melissa, si me escuchas, bueno,
A tus órdenes. Karina, no alcancé a ver tu pregunta, Karina, dame un segundo. Karina, objetivamente, ¿qué va a entrar en la prueba de ejercicio? No alcancé a ver. A ver, profesor, le estoy hablando, ¿me escucha? Sí, te escucho, Karina. ¿Aló? ¿Me escucha? Te escucho clarito, Liliana. Estoy contestando lo que me escriben porque aparentemente... eso lo escucho, objetivo. Elisa. Mónica, el último punto de la gráfica, la verdad es que no me queda claro, es demasiada información para tan poco. Sí, la verdad, Mónica, pero ya... ¿cómo se llama? Es que es mucha materia junta para hacer y hago lo humanamente posible por tratar de explicárselo. ¿Ya? Karina, la verdad lo que me consultas de lo que es la prueba, desconozco lo que va a ser la prueba, no soy la persona que hago la prueba, pero normalmente, no sé si me estás escuchando, las pruebas por lo general son de aplicación, ¿ya? Son de aplicación, por lo general, ¿ya? Ejercicios de entendimiento, que se entienda la materia, ¿cierto? Más que resolver un ejercicio mental es que se entienda el concepto. Por eso es que traté de graficarlo, encontrarle algún gráfico para que se entienda la materia como macro. Ok, Karina, qué bueno que me escuchaste. Pero más que eso no sé, o sea, no sé, no soy la persona que hago ese tipo de pruebas. De nada, Karina. ¿Primero me escuchas? Ok, perfecto. Sí, y sí, lo que te iba a decir son las 11:30. Yo creo que, como le dije a los muchachos, te voy a enviar a esta PPT, si ellos la quieren, ¿cierto?, ocupar y quieren hacer alguna consulta a través tuyo, ¿cierto?, ya lo pueden hacer, ¿te parece? Por la premura del tiempo, por una hora y media prácticamente, yo creo que podríamos dejarlo ahí. No sé qué te parece. De nada, Karina, muchas gracias a ti por participar y mucha suerte. Marjorie, si me dan la opción, hay ciertas cosas que van en ¿cómo se llama?, que yo tengo injerencia, pero hay otras que no. Pero si a mí me consultan, de todas maneras, voy a hacerlo mejor, ¿ya? Cualquier duda que tengan, hágansela llegar, por favor, a Liliana. Siempre voy a estar, ¿cierto?, en la medida que pueda, atento a responderle sus consultas, ¿ya? Muchísimas gracias, muchachos, eh, y muy buenas noches. De nada, José Daniel.
Buenas noches, Marjorie. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Mónica. Mucha suerte en lo que viene hacia adelante, muchachos. Buenas noches, Gloria. Chao, chao. Buenas noches a todos. ¿Me escuchas, Liliana? Me voy a desconectar. No sé si me estás escuchando, por favor. Buenas noches, Marisol.